Dios les bendiga. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, 1 a 3. Esta es una introducción al libro de Apocalipsis. Amén. Entonces nos dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y de testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis, aleluya, es uno de los libros que es muy difícil a entender porque tiene profecía, aleluya, en el futuro de que va a suceder. Como las profecías del Antiguo Testamento, los profetas, aquellos que anunciaron profecías a Israel, ellos anunciaron cosas que posiblemente la gente no entendía en el principio. Apocalipsis es para la iglesia, para entender lo que va a suceder. Los israelitas posiblemente fueron más directamente que debían de arrepentirse. Si no arrepintieron, entonces esa profecía iba a llegar, lo cual era como apocalíptico a ellos, como un solo país. Y una gente que de verdad era ese país, la gente adentro de ella, Dios lo había levantado a servirle a él y a solamente a él. Israel entonces como, digamos, un hijo de Dios que él había cuidado para servirle a él y solamente a él. Sin embargo, adentro del Nuevo Testamento está revelado qué es lo que Jesucristo había hecho, no solamente para salvar la gente de Israel, sino que también cada nación del mundo. Entonces el libro de Apocalipsis nos da una profecía de lo que va a suceder a aquellos que rechazan a Jesucristo. Aleluya, para ser el Señor de sus vidas. Pero esto es para todas las naciones del mundo y no solamente un solo país. Lo que está anotado aún en el primer versículo es el hecho que esta es la revelación de Jesucristo. Muchos posiblemente no quieren leerlo porque es muy difícil de comprender. A menos que en la primera parte, digamos, cuando Jesucristo está hablando a las iglesias de Asia y también en unas partes, aleluya, como hacer nuevo el cielo y la tierra. Aleluya. Eso sí, es muy interesante a ver lo que el apóstol Juan había visto de el cielo y la nueva Jerusalén y todo eso es muy, muy bonito. Aleluya. Mucha gente les gusta
leer esa parte. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Porque es como un consuelo cuando la gente sirven a Dios mismo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces el apóstol Pablo, él había escrito a diferentes iglesias en el Nuevo Testamento. Aleluya. Y él había escrito a Éfeso, o sea, esa iglesia en Éfeso. Y el apóstol Juan había escrito la iglesia de Éfeso también. Aleluya. Pero eso, claro que era directamente de Jesucristo, pero nosotros podemos decir lo que el apóstol Juan, Pablo había escrito también era inspirado por Dios. Aleluya. Entonces, como muchas de las cartas del apóstol Pablo, la noticia de Jesucristo a estas 7 iglesias que están escritas por medio de Juan el apóstol, aleluya, es muy, muy interesante, aleluya. Sin embargo, el apóstol Pablo escribir a los Efesios, aleluya, una iglesia en Asia, el mismo que el apóstol Juan había escrito. Pero apóstol Pablo había escrito mucho más antes. El apóstol Pablo había escrito el libro a los Efesios como digamos 34 a 36 años más temprano que el apóstol Juan, escribiendo el libro de Apocalipsis. Uno puede ver que el apóstol Juan había escrito que Jesucristo había dicho a los 7 iglesias en Asia. Pero cada una de estas iglesias debían de tener una copia del libro de Apocalipsis. Amén. Aleluya. ¿Cómo es que el apóstol Juan proveía estas copias al entero libro de Apocalipsis para cada iglesia? Aleluya. Posiblemente podemos pensar que Juan en el isla de Patmos, él había escrito el primero y posiblemente un discípulo había escrito otro o ellos lo habían aceptado uno y había escrito otro copiándolo. Aleluya. La cosa es que esas 7 iglesias debían de tener uno por sí mismo. Entonces, ellos tenían que copiarlo exactamente como era. Como judíos, ellos sabían, eso es el apóstol Pablo y apóstol Juan, ellos sabían que debían de copiar palabra por palabra, no cambiando la cosa para nada. Pero aquí estamos hablando de gente que eran gentiles, porque en Éfeso, claro, era en Asia y no era de la gente en Israel, pero posiblemente habían judíos, pero también habían gentiles. Aleluya. Entonces, el apóstol Juan tenían que decirles algo cuando estaban copiando la palabra de Dios. Aleluya. Y eso fue algo muy importante aquí en Apocalipsis capítulo 22, 18 a 19. Esto es para
aquellos que iban a copiarlo, este libro que el apóstol Juan había escrito. Y él dijo, yo testifico en Apocalipsis capítulo 22, 18 a 19. Yo testigo, eh, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Aleluya. Entonces era para los que iban a copiarlo, los gentiles también. Aleluya. Porque los judíos ya sabían cómo debían de hacerlo, pero los gentiles posiblemente no. Entonces ellos tenían que leer esta parte para que ellos no cambien la cosa, para que sea igualito como era escrito. Aleluya. Para que no invitar algo muy peligroso a sus vidas espirituales. Pero eso no solamente era para aquellos que iban a copiarlo en ese tiempo, sino que durante los siglos y también podemos decir a cualquier otro idioma que sea igualito y que no cambie la cosa. Y esto es algo muy importante, es importantísimo. Cuando las personas dedicaban a su tiempo para copiar las palabras, sin duda, aleluya, podría haber sido algunos que entraron en la fe, pero ellos no eran uh, los que eran verdaderos. Entonces, el apóstol Juan, en aquel tiempo ya estaban subiendo las personas que no eran verdaderos. Entonces, por inspiración del Espíritu Santo, el apóstol Juan había escrito eso en Apocalipsis capítulo 22, 18 a 19, para que ellos no cambien la palabra de Dios, que sigue igual como él había escrito en el principio, que Jesucristo lo había dado. Aleluya. Pero eso es hablando de la palabra de Dios. Aleluya. Pero también nosotros podemos ver algo que el apóstol Pablo había escrito sobre el Evangelio. O sea que el Evangelio también no debe de ser cambiado para nada. Entonces, nosotros necesitamos hacerlo como, predicarlo como los apóstoles habían predicado. Entonces, aquí en Gálatas capítulo 1, 6 o 9 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema.
O sea que aquí el apóstol Pablo está hablando de que debemos de seguir lo que los apóstoles habían dicho sobre el Evangelio. O sea que, ¿cuál Evangelio? Entonces, aleluya. Nosotros podemos ver en Hechos capítulo 2 el primer mensaje que el apóstol Pedro había predicado, ellos y nosotros deben de predicar igual. O sea que aquí en Hechos capítulo 2, 38, él hablando de lo que debían de hacer para entrar en la iglesia. El apóstol Pedro había recibido las llaves del reino de Dios y él había dicho, arrepentícense. No, vamos a verlo. Hechos capítulo 2, 38. Aleluya, dice aquí. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, eso sí es algo que debían de ser la gente que quiere entrar en la iglesia. Amén y amén. Y también él habló del Espíritu Santo, que iba a derramar su Espíritu Santo sobre toda carne, como la profecía de Joel. Aleluya, que llegó a ser cierto en el día de Pentecostés, cuando la gente, 120, habían recibido. Y también él habló de Jesucristo, ¿quién es Jesucristo? Y dice, sepa pues, versículo 36, ciertísimamente es toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él es Señor. ¿Quién es Señor? Aleluya. Oye, Israel, nuestros... vamos a verlo. Aquí en Deuteronomio capítulo 6 y versículo 4. Aleluya. Dice así. Aleluya. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aleluya. Él es el Señor. Y solamente hay uno. Su nombre es ¿quién? Jesucristo. Aleluya. Nosotros sabemos que en Mateo capítulo 1 y, aleluya, versículo 23, aleluya. Mateo 1, 23 dice, y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Immanuel, que traducido es ¿quién? Dios con nosotros. Él es el único que hay. Aleluya. El único Dios. Aleluya. Entonces es imperativo a cuidar la palabra de Dios como es y no cambiarlo. Aleluya. Predicar lo que los apóstoles predicaron. Porque el apóstol Pablo había anunciado que los que cambian se anatema. O sea, que cuando van a recibir su juicio, Jesucristo mismo lo va a hacer. Aleluya. Debemos de a predicar lo mismo. Aleluya. Entonces, parece que es muy claro que no deben de cambiarlo. Porque sí, estamos en problemas. Aleluya. Y dice en Juan capítulo 10. Aleluya. Juan capítulo 10 y versículos 27 a 29. Aleluya. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, y las conozco y mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio,
es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Aleluya. Las ovejas son las que escuchan y oyen la voz de Jesucristo como un ser humano y como el voz de Dios. Las ovejas quieren escuchar y quieren obedecer la voz de Dios. Otras iglesias en Asia no fueron escritas por el apóstol Pablo. Aleluya. Que Juan había escrito en Apocalipsis. Apóstol Pablo solamente escribió a Éfeso, a los Efesios. Aleluya. Entonces los Efesios fueron escritos por medio del apóstol Pablo y el apóstol Juan. El apóstol Pablo había quedado en Éfeso según un escritor que se llama Holman y también Henry. Ellos habían mencionado sobre aquí en Hechos capítulo, vamos a verlo, Hechos capítulo 20. Aleluya, dice Hechos capítulo 20 y versículo 31 dice, por tanto, velad acordándoos que por 3 años y de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Entonces, por un tiempo de 3 años, el apóstol Pablo estaba en Éfeso y él había predicado la palabra allí. Aleluya. Y el apóstol Juan había ido allí en Éfeso también, pero un tiempo después que el apóstol Pablo había salido. Aleluya. El apóstol Juan, como al año 70, estaba allí en Éfeso. El apóstol Pablo, él estaba antes. Aleluya. Y salía antes que el apóstol Juan había llegado. Aleluya. El apóstol Juan había mencionado, o digamos, el apóstol Juan había recibido algo del Espíritu Santo antes que llegó, digamos, el ejército romano que iban a llevar a los judíos a muchas partes. Aleluya. Entonces yo creo que él había salido de allí antes que ellos llegaron. Aleluya. Gloria a Dios. Pero después que el apóstol Juan salió de Éfeso, él, bueno, digamos que el imperio romano lo había puesto en la isla de Patmos. Parece que los efesios estaban teniendo problemas con su fe. Como los apóstoles no estaban allí. Posiblemente había alguien allí, pero no era el apóstol Pablo, no era el apóstol Juan. Aleluya. Y posiblemente era unos años después que cuando el apóstol Juan, allí en la isla de Patmos, había recibido digamos, el libro de Apocalipsis. Él había visto muchas cosas y habían escrito las cosas, pero también de esa iglesia de Éfeso. Aleluya. Que ellos habían cambiado un poco. Anteriormente, el apóstol Pablo escribiendo a ellos, aleluya,
escribió cosas que eran buenas. Aleluya. Estaban haciendo muy bien. Tenían que pelear, hacer la batalla por la fe. Pero el apóstol Juan, por medio de Jesucristo, había escrito algo que ellos, aleluya, habían perdido su primer amor. Aleluya. Entonces es importante cuidar lo que Dios nos ha dado. Aleluya. Vamos a leerlo en Apocalipsis capítulo 2, 1 a 7. Aleluya. 2, 1 a 7 dice así. Aleluya. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de las 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén y amén. Entonces, aleluya. Yo creo que cuando el apóstol Juan había escrito a esta iglesia, posiblemente ellos estaban enfrentando la persecución, porque el apóstol Juan fue tomado de allí y lo pusieron en la isla de Patmos. Y quién sabe lo que iban a hacer con los demás. Aleluya. Allí en la iglesia también. Aleluya. Gloria a Dios. Pero aquí Jesucristo había dicho que ellos habían caído. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Y dice en versículo 5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Aleluya. Pero aquí nos dice también que ellos no habían desmayado. Versículo 3 dice: has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. No has desmayado. O sea que ellos no han desmayado, pero habían caído. Yo estaba pensando de eso, de desmayarse. Podría ser que toda la iglesia ya, uh, ya no era como iglesia. Pero aquí dice que has caído, habían caído. Eso significa que su amor ya no era como antes, pero sí todavía estaba asistiendo la iglesia. La iglesia seguía. Si habían desmayado, posiblemente ya no era iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Pero Jesucristo estaba diciendo que necesitaban arrepentirse. Aleluya.
Ellos estaban dedicados a Él muy fielmente. Aleluya, por un tiempo, pero su amor había caído. Las iglesias en Asia habían escuchado cada uno su comendación. Dos iglesias eran muy buenas. Los cinco más tenían que cambiar algo en su vida espiritual. Como por completo las iglesias pueden representar cualquier iglesia que haya en el mundo. Ciertos problemas que tienen pueden posiblemente ver en las iglesias de Asia lo que Jesucristo había dicho a ellos puede durante los siglos representar las iglesias que habían uh, construido. Aleluya. Aleluya. Entonces, puede ser que también de Jesucristo durante los siglos estaba hablando de diferentes iglesias que había construido en el mundo completo. Aleluya. Pero habían algunos que ya defendían su fe, que seguían bien. Aleluya. Pero habían otros que perdieron su amor o algo adentro de ellos que debían de arrepentirse. Aleluya. Gloria a Dios. Y entonces nosotros llegamos a una iglesia también que Jesucristo había dicho que había un gran problema en esa iglesia. Y aquí, aleluya, hay personas que dicen que la doctrina no es importante. El apóstol Pablo había dicho que sí, es importante, importantísimo, porque no debe cambiarlo. Es muy vital a su crecimiento espiritual. Debe ser igualito que los apóstoles habían predicado. Pedro nos dio la doctrina de los apóstoles en el día de Pentecostés, el primer mensaje. Para desviar fuera de esa doctrina no es bueno. Aleluya. En Apocalipsis, vamos a ver Apocalipsis capítulo 2, 20 a 24, y vamos a leer de lo que Jesucristo dijo a esta iglesia. Aleluya. Apocalipsis capítulo 20, Apocalipsis capítulo 2, 20 a 24 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseña y se seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman
las profundidades de Satanás. Yo os digo, no os impondré otra carga. Aquí esto es del Señor para nosotros. Parece que es un poco difícil a comprender lo que está diciendo, pero en versículo 24 habla de la doctrina. Dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tira, a cuantos no tienen esa doctrina. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, habla de como que la doctrina es muy importante. Entonces, también dice, no solamente eso, aleluya, pero que aquí en versículo 24 que estamos leyendo dice, a cuántos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. O sea que será que la doctrina que se ha cambiado es como una profundidad de Satanás. Si cambia la doctrina a algo que no es de la doctrina de los apóstoles y que no reciben salvación, pero piensa que son salvos, eso sí es muy peligroso. Aleluya. Y también dice algo de fornicación. Aleluya. Adulterio. Y el hecho que los hijos que iban a recibir su destrucción. Dice, o sea, Jesucristo va a matar a ellos. Dice en versículo 23, dice, y a sus hijos heriré, de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Aleluya. Entonces, uno necesita arrepentirse de toda doctrina que no es de la doctrina de los apóstoles. Uno puede decir, Jesucristo es el juez. Claro, eso es cierto. Y aquí está hablando. Aquí en Apocalipsis, Él está diciendo a esta iglesia, aunque ellos llegaron para alabar a Dios, no estaban enseñando la doctrina como los apóstoles habían enseñado. Habla de fornicación y adulterio, pero eso yo creo que es algo espiritual que está diciendo. Aleluya. Ellos estaban cambiando la doctrina. Jesucristo dijo, últimamente fue un cambio en la doctrina que no era la doctrina de los apóstoles y pueden guiarse. Uno, si están cambiando la doctrina, guiarse a la muerte. Jesucristo, él mismo lo había dicho. Aleluya. Gloria a Dios. Pero, sin embargo, ¿cuál es la recompensa a aquellos que siguen o predican lo que los apóstoles habían predicado? El apóstol Pedro en el día de Pentecostés, arrepentirse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Aleluya. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué no siguen con eso? Aleluya. Pero cuando gente sigue a esa doctrina, hay una gran recompensa. Teniendo la doctrina correcta, amándolo, obedeciendo al Señor Jesucristo. La recompensa es ¿cuál? Dice Apocalipsis en capítulo
21. Aleluya. Nueva Jerusalén. Nuevo cielo. Aleluya. Mejor que lo leemos. Apocalipsis capítulo 21. Aleluya. 1 a 5. Aleluya. 1 a 5. Nos dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y aún oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y él que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Aleluya y gloria a Jesucristo. La pregunta es, ¿cuál es el viejo cielo? ¿Será que es lo que veamos con nuestros ojos ahora, el espacio? ¿O significa que donde mora ahora los ángeles en el cielo? Aleluya. Jesucristo había dicho a sus discípulos que él estaba preparando lugar. Posiblemente ya va a acabarlo y eso va a ser el nuevo. Aleluya. Para los santos en el Antiguo Testamento, posiblemente ellos iban a recibir, van a recibir la tierra nueva. Y las de la iglesia va a recibir el cielo nuevo. Apocalipsis, este libro, habla de dos campos también. Los que son fieles y los que no son fieles. A los falsos y los verdaderos de Jesucristo. Los que son los falsos están presentados con el juicio de Dios que iba a llegar a ellos. Aleluya. Para los verdaderos, como Noé y Lot, ellos van a recibir su salvación. Aleluya. En Apocalipsis, el juicio de Dios caiga sobre el mundo entero, porque ellos no llegaron a Jesucristo. En medio de eso, ellos seguían su propio camino hacia el cielo. La verdad es que hay una batalla para las almas del hombre que ya había empezado. Aleluya. Es mejor que la gente clama a Jesucristo, llegan a Jesucristo. Amén. No es esperando nuestro tiempo, sino que hoy es el día de salvación. La llamada es ahorita mismo. Hoy es el día de salvación. Clama a Él es mejor. Hoy en día. Cuando el apóstol Juan había escuchado la trompeta, él sí llegó hasta el cielo. Aleluya. Es como que cuando hay
una trompeta que sueñe, que es la llamada para la iglesia para salir del mundo. Van a llegar también, primero en las nubes y después en los cielos. El apóstol Juan y el apóstol Pablo, ellos también fueron al cielo, pero ellos regresaron a sus cuerpos naturales y sí murieron. Solamente habían 2 personas en la tierra que no murieron. Fueron Enoc y Elías. El apóstol Juan había visto allí en el cielo un trono y uno sentado sobre el trono en el cielo. Claro que él no vio 3 que estaban sentados sobre el trono, sino que uno. Como un hombre, Jesucristo es el que sobrevivió sobre el pecado y la muerte. Y es el único en el cielo y la tierra para abrir el libro y tomarlo de aquel que estaba sentado sobre el trono. Aleluya. Nosotros sabemos que el significado de eso es que Dios está sobre el trono. Él tiene todo poder en el cielo y la tierra. Pero Jesucristo como un hombre venció. Y él podría, porque él sobrevivió. Y él podría tomar el libro que estaba, de aquel que estaba sentado sobre el trono. O sea que él en su forma humana podría tomar el libro y él mismo también podría sentar, aleluya, sobre el trono. Y él empezó a abrir los sellos. Cuando los sellos están abiertos, es como que hay una revelación. Es que hay guerra espiritual a las almas del ser humano. En Apocalipsis, aleluya, capítulo 6, vamos a leer 16 y 17. Apocalipsis capítulo 6, 16 a 17. Aleluya. Y dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Cuando el Cordero había tomado el libro de Dios, digamos, aleluya, que representaba el que era sentado sobre el trono. O sea que representó la humanidad de Jesucristo tomando esa función como el Todopoderoso. Y lo que seguía, su ira había llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Entonces la humanidad de Jesucristo viene y toma el libro de Dios, digamos. Cuando Jesucristo toma el libro, Él sienta sobre el trono y Él podría reinar. Aleluya. Entonces había un cambio. Aleluya, que había llegado
la ira del Cordero. Aleluya. Y dice en Apocalipsis capítulo, Apocalipsis capítulo 6, está presentado eso como él llega y toma el libro de aquel que estaba sentado sobre el trono. Aleluya. Pero aquí en Apocalipsis capítulo 7 y versículo 17 dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. O sea que el Cordero en Apocalipsis capítulo 6 estaba representada como llegando allí para tomar el libro. Apocalipsis capítulo 7, ¿dónde está él? Está sentado sobre el trono. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, él, ¿dónde está? Está sobre el trono. Y él tiene todo poder en la tierra y el cielo y la tierra. Mateo capítulo 28, versículo 18, Jesucristo había dicho cuál, aleluya, a los discípulos. Él dijo aquí, Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que él tiene todo poder. Y él dijo a Juan, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Quién es Jesucristo? Él es Dios mismo. Aleluya. Aleluya. Y entonces podemos leer también en Salmo capítulo 110. Salmo 110, 1. Aleluya. Dice aquí así. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y amén. O sea que Dios como Dios omnipresente dice a Jesucristo como ser humano que él como ser humano puede sentar. Digamos que Dios omnipresente, él está en todo lugar, él es invisible, no se ve. No tiene, digamos, cuerpo como nosotros. Él es invisible, omnipresente. Pero cuando Él llegó a ser humano, ese ser humano se puede sentar en un trono, en una silla, puede sentar. Entonces, el omnipresente, aleluya, estaba hablando a ese Señor, dice aquí, Jehová dijo a mi Señor, o sea que la humanidad, es como que cuando el Espíritu nos habla a nosotros, Él nos dice hacer algo. Aquí está guiando el ser humano, Jesucristo, a sentar sobre el trono. ¿Hasta qué? Aleluya. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, eso significa que Dios mismo está haciendo una obra en el mundo. Aleluya, para que el Señor Jesucristo, como ser humano, va a recibir sus coronas de todos los países. Aleluya. 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 Entonces, la deidad había hablado a la humanidad que el hombre Jesucristo
sentada sobre el trono. Aleluya. Y durante el tiempo que está sentado sobre el trono, Dios mismo que es omnipresente, aleluya. Él va a trabajar por medio de toda la tierra y cualquier lugar para que llegue a ser cierto a tus enemigos por estrado de tus pies. Que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Al ser humano, Jesucristo. Entonces, Apocalipsis nos habla de la acción de Dios haciendo los enemigos del hombre Jesucristo a su, digamos, por estrado de sus pies. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, la culminación del libro del Apocalipsis es cuando haga por eso por completo. Y vea también la galardón, la recompensa de aquellos que siguen fiel a Jesucristo, entrando en la vida eterna. Pero los que no, también reciben sus castigo, su castigo. Bien. Y eso es, cuando uno lea Apocalipsis, eso se va a encontrar. Que Dios se bendiga en el nombre de Jesús. Amén.